Chicos, muy buenos días. Les saluda Miss Loida. El día de hoy vamos a hablar de cómo escribir un cuento. ¿De acuerdo? Bien, para ello hay que recordar que el cuento es un relato que a través de él vamos a introducirnos a lugares distintos y siempre un cuento nos va a dejar un mensaje, es algo que no debemos olvidar. Ahora vamos a pasar a ver algunas recomendaciones que debemos tener en cuenta para escribir un cuento, ¿ya? Sin antes mencionar que el cuento presenta tres partes en su estructura, ¿no? El inicio, el nudo y el desenlace, ¿ya? Esos puntos no debemos olvidar, pues lo vamos a aplicar al momento de hacer la escritura o composición de nuestro cuento. Bien, vamos con la primera recomendación. Nos dice, presenta a los personajes, el tiempo y el lugar donde suceden los hechos. ¿De acuerdo? Ya, entonces aquí hay que tener en cuenta al momento de presentar a los personajes, ¿no? Vamos a dar sus características, ¿no? Como por ejemplo un cuento muy conocido sería, ¿no? El de Pinocho, ¿ya? Donde nos dice que Pinocho era un muñeco de madera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es la manera de presentar al personaje, donde se describe, ¿no? Quién es el personaje, ¿ya? Además, tengo aquí otro ejemplo donde se le puede mencionar, hablando de este personaje, que nos referimos a quién. Es un personaje muy conocido para todos en el tema de cuentos. Nos estamos refiriendo a Blancanieves, ¿verdad? ¿Ya? ¿Quién era Blancanieves? También era una princesa, ¿no? Era una princesa. Muy bien, chicos. Además, en esta parte se menciona que debemos describir, ¿no? Describir el lugar, el ambiente donde se desarrollan los hechos. Ya, eso hay que describir. De pronto podemos estar hablando, por ejemplo, puede realizarse en el bosque, en la playa, en la montaña, en un castillo, ¿no? Como el caso aquí de Blancanieves, de pronto en la selva, en la ciudad, ¿no? Entonces, ese lugar solo existe en tu mente. Tú eres el que va a plantear el tiempo y el lugar donde suceden los hechos, ¿ya? Entonces aquí estaríamos hablando de la parte inicial del cuento, ¿ya? Ahora, ¿cómo iniciamos un cuento? ¿Con qué palabra, con qué frase se acostumbra a iniciar un cuento? ¿Ya? Hay frases muy conocidas en las que nosotros podemos tomar en cuenta para poder iniciar el cuento. ¿Recuerdan ustedes aquí? Miren, aquí nos dice, érase una vez, ¿sí? Ustedes han leído cuentos en los que posiblemente han escuchado que inicia de esa manera. Érase una vez, ¿ya? O por ejemplo, hace mucho tiempo, ¿no? También es una frase muy conocida para iniciar nuestro cuento. Una vez mencionado esto, damos a conocer a quién, al personaje o personajes y el lugar donde se desarrolla los hechos, ¿no? Ya, entonces, no es la única forma, podemos decir también hace mucho, pero muchos años, ¿no? Ya, entonces son formas de iniciar nuestro cuento, chicos, ¿ya? Ahora vamos a ver otra recomendación. Ya en la B me dice, decido cuál es el nudo o problema del cuento. Ah, ya, eso es una parte muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque en el nudo del cuento se presenta ¿qué? Vamos a presentar el problema que hay en mi cuento, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Y el león quería comerse al ratón, por ejemplo, ¿no? Esa es una manera de presentar el conflicto, el problema
de mi cuento, de mi historia, ¿no? Por ejemplo, podríamos también decir, la serpiente ataca al conejito, ¿no? Podría ser otra también. O podríamos decir otro problema, a la tercera olvidó los consejos de su mamá y desobedeció. Ya, por ejemplo, ese puede ser la desobediencia, también puede ser el nudo del problema que voy a yo plantear en mi cuento, ¿ya? Entonces yo decido cuál va a ser el problema, ¿ya? Si hablo de animales que quiero atacar, que quiere atacar, de pronto en caso de un personaje, ¿no? De personas, la desobediencia, la mentira. Entonces ustedes van a buscar ahí el nudo de mi cuento, el cuento que quiero relatar. Finalmente, al momento de plantear el final del cuento, ¿no? Que es el cierre de la historia, lo voy a hacer utilizando la frase final, que ustedes ya la conocen, ¿no? A ver, ¿cuál es esa frase conocida? ¿Recuerdan o no recuerdan? Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado, ¿ya? Y recuerden que en la parte final ustedes van a solucionar el problema, ¿ya? La resolución del problema. Por ejemplo, ¿no? Podría yo, si hablo de la mamá arriesgando su vida salva a su hijito del peligro, por ejemplo, ¿no es cierto? Ese podría ser un final del cuento, ¿no? Planteo la solución del problema y le agrego al final del cuento la frase colorín colorado, este cuento se ha terminado, ¿no? Es una frase muy conocida que acostumbramos a leer en algún cuento. Muy bien, chicos, estas han sido algunas recomendaciones. Estoy segura que con lo que se le ha mencionado van a tener una idea de cómo plantear la escritura de su cuento. Yo sé que ustedes son muy creativos, lo van a hacer muy bien. Siempre no olvidar la estructura del cuento, que tiene que llevar siempre inicio, nudo y desenlace. ¿Ya? Aquí en las recomendaciones que yo les he podido brindar, he mencionado las tres partes y les he tratado de dar una idea de cómo ustedes pueden armar un cuento. ¿De acuerdo, chicos? A ver, vamos a ver cómo nos va en la creatividad.